las riquezas de la gracia divina. Mientras presento ahora las 33 estupendas obras de Dios que forman el conjunto de la salvación de una persona, han de tenerse en cuenta los hechos esenciales ya catalogados respecto a estas vastas e infinitas realidades. Están basadas en los méritos de Cristo y, por estar basadas en los méritos de Cristo, son eternas. De aquí se sigue que cada persona de la familia humana en un momento dado o es perfectamente salvo al ser recipiente de toda bendición espiritual en Jesucristo, o completamente perdido al estar sin una siquiera de estas 33 beneficios espirituales, en la condición de aquellos que son condenados a causa del pecado de la naturaleza y a causa de los pecados personales, y al estar rechazando continuamente la sangre del pacto eterno, están por consiguiente bajo el poder de Satanás. Estas 33 obras realizadas por la gracia de Dios en el conjunto de la salvación son las siguientes. Número 1. El plan eterno de Dios. Estar en el pleno eterno de Dios es una posición de extraordinaria importancia, tanto con respecto a su realidad misma como a su índole interna. La mente humana no puede captar lo que significa estar bajo el designio de Dios desde toda la eternidad, ni lo que implica la declaración de que el mismo decreto divino se ha dado por toda la eternidad. A los que predestinó, a estos también glorificó. Cuanto se requiera como pasos intermedios entre la predestinación y la gloria, han de estar basados bajo el absoluto control de Dios y será realizado por Dios sin miramiento al elemento humano, que necesariamente habría de intervenir. Ninguna voluntad humana ha sido creada jamás para derrotar la voluntad de Dios, sino más bien la voluntad humana es uno de los instrumentos de Dios que sirve para realizar sus designios en favor de la humanidad. Siempre ha sido así, y así tiene que serlo por necesidad, siendo Dios quien es. El estudioso que mediante la persona de Dios en su eternidad y omnipotencia, en su soberanía como creador y juez y gobernador de todas las cosas, y en su designio efectivo, quedará inmunizado contra esa forma de racionalismo de carácter sutil, aunque connatural al corazón humano, que pretende que Dios, al crear, se ha atado inconscientemente las manos de tal manera que no puede ejecutar sus designios eternos, y que paulatinamente se ve derrotado por la caprichosa voluntad divina, de tal forma que su amplitud de soberanía quedaría reducida. 5 términos se emplean en el Nuevo Testamento para expresar los aspectos de la verdad que se refieren al propósito soberano de Dios. Número 1, previsto o conocido de antemano. Por difícil que pueda ser para un ser finito el
el captar este concepto, queda en pie la verdad de Dios. Conoció desde toda la eternidad cada paso del programa eterno que Él mismo estableció. La doctrina de la presencia divina tiene sus propios límites y de igual forma tiene sus puntos escabrosos, pues está fuera del atributo divino al que pertenece a hacer las cosas que lleguen a realizarse. Es lo que el término expresa y nada más. O sea, meramente que Dios conoce de antemano lo que ha de suceder. Muy cercano al término presciencia, tenemos otro término bíblico, sin lugar a dudas, llamado predestinado. Según el empleo que se hace de él en el Nuevo Testamento, este gran término doctrinal declara que Dios mismo determina de antemano lo que ha de suceder. El destino está determinado por el control soberano y absoluto de un Dios infinito. En el Nuevo Testamento, este uso se usa solamente para predeterminar a sus elegidos. Por tanto, no debe ser usado con referencia a los no elegidos ni a su destino, que, aunque no cabe ninguna manera de razón, es decir, ciertos límites del vocablo predestinado escapan más allá del entendimiento humano. La cuestión es si la presciencia precede a la predestinación o la predestinación precede a la presciencia. Es no solamente inútil, sino también innecesaria esta discusión. Dios no podía predestinar lo que no preconocía, ni podía conocer como futuro absoluto lo que Él no había predestinado que había de suceder en ciertos momentos de la historia humana. 3 pasajes hay ante nosotros y 2 de ellos prueban que la presciencia ocupa el primer lugar, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Mientras que en el tercero, la presciencia ocupa el segundo lugar. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos capítulo 2, versículo 23. Las dos ideas que estos dos términos expresan deben por necesidad ser puestas una detrás de otra, pero no hay prioridad alguna en la relación que guardan una con la otra. Por lo tanto, el mensaje de Dios para todo creyente es que ha sido dado, igualmente conocido de antemano, en la predestinación y en la presciencia, según las riquezas de su gracia divina. Número 3. Elegidos de Dios. El término elegido, referido a los cristianos, es diferencial en el sentido de designar a los predestinados, pero con una sola implicación referente a su destino. Ellos son los elegidos
en la era presente y manifestará la gracia de Dios en los tiempos venideros. Número 4. Escogido. Este término específico indica otro aspecto importante de la verdad. El término escogido, cuando se refiere a lo que Dios ha realizado en favor de los salvos, enfatiza el acto peculiar por el cual Dios separa para sí a sus elegidos, que son conocidos de antemano e igualmente predestinados. El cristiano tiene el gran privilegio de haber sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Número 5. Llamado. Siguiendo la línea del Nuevo Testamento que traza para usar estos términos, las palabras predestinado, elegido y escogido no se usan para aquellos a quienes Dios ha seleccionado para la salvación, mientras están aún en un estado de perdición y condenación eterna. Sin embargo, el vocablo griego llamado puede incluir en la amplitud de su significado, incluso para aquellos que aún en un momento no han sido regenerados, pero que en el designio eterno de Dios han de ser a llegar regenerados. Los ángeles son espíritus administradores, no solo en favor de los ya salvos, sino también de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. En toda esta discusión se hace referencia a una llamada efectiva, lo cual es indicada en Romanos 8:30, lo que se conoce comúnmente como el llamamiento eficaz, que Dios opera e inclina al corazón del hombre para que éste venga a la salvación. Segundo punto de la riqueza de la gracia divina: redimidos. La redención como doctrina, y en cuanto se refiere a la era presente, tiene una puridad en una triple acepción. Número 1, tiene carácter universal en el sentido de incluir a todo el mundo y suministra una base suficiente de justicia para que Dios pueda salvar a los que están perdidos. Número 2, tiene un sentido más específico cuando se le mira como la posición a los que son salvos ya han sido elevados. Han sido rescatados del precio del mercado de los esclavos y hechos libres con la libertad que es privilegio de los hijos de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 1. No es una posición que haya de buscar o asegurarse por medio de la fidelidad, sino que es realizada por Dios en favor de toda persona regenerada. El ejercicio de la gracia divina, aun cuando tiene por fin la justificación, se dice ser mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 3, versículo 24. En conexión con la redención, es como el creyente obtiene el perdón de todos sus pecados, y esto es según y una parte de las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1 versículo 7.
existe también la redención del cuerpo del creyente, y esta redención es la que el cristiano está esperando. Romanos 8:23. La idea aquí, como en todas las riquezas de la gracia, es que la redención es una posición de una realidad transformante y la posesión de cuantos son salvos. Número 3. Reconciliados. También aquí se tiene en cuenta una especial reconciliación que va mucho más allá del aspecto o acepción en el que se incluye al mundo entero. Es la reconciliación del creyente con Dios, según nos es presentada en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Puede claramente echarse de ver una diferencia entre la reconciliación del mundo, según se declara en el capítulo 5 versículo 19, y la reconciliación del individuo expresada en el mismo capítulo, pero en el versículo 20 y 21. La reconciliación del mundo no contradice la reconciliación con el individuo. Esta última es aquella que forma parte de la reconciliación que es aplicada al corazón del creyente y tiene por fruto una paz perfecta y perpetua entre Dios y el creyente reconciliado. El estar perfectamente reconciliado con Dios a base de los méritos de Jesucristo, como sucede con todo hijo de Dios, es una posición que verdaderamente es una bendición y es una de las muchas de las riquezas de esta gracia divina. Número 4. Puesto en relación con Dios mediante la propiciación. La verdad central contenida en esta doctrina y que compromete más que cualquier otro aspecto de la salvación es que Dios nos ha sido propicio. Él ha quedado libre para actuar en favor de los pecadores en virtud de la muerte de su Hijo, que actúa en favor de los pecadores y dando salvación a ellos. Lo que constituye el problema de Dios en la salvación de los pecadores, a saber, cómo solucionar el problema del pecado que ha sido perfectamente resuelto. En el caso de los no salvos, lo que resta es la responsabilidad humana en la fe salvífica. El hecho de que todo lo que pertenece a la responsabilidad del Dios eterno ha sido ya perfectamente realizable indica que Dios es propicio y lo ha sido ya entera y perfectamente hacia los pecadores, pero también es propicio hacia todo hijo suyo que ha llevado en Cristo y que lo ha lavado con su sangre, cuyo pecado lo ha llevado el Cristo verdadero en la cruz. Es una verdad de la mayor importancia que Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. La necesidad tantas veces repetida de una reconciliación entre el cristiano y su Padre es posible gracias al hecho de que el Padre es propicio. El estar en una relación con Dios en la que Él es propicio hacia los pecados específicos de un hijo suyo
es un beneficio de la gracia infinita. Es una posición más que ventajosa de lo que el corazón o la mente puede comprender. Número 5. Perdonándonos todos los pecados. En el sentido de que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los creyentes genuinos se les perdonan todos los pecados. La declaración de Colosenses capítulo 2, versículo 13, perdonándonos todos los pecados, cubre todos los pecados. Solo en el caso de estar completamente absuelto ante Dios, puede un cristiano estar en paz con Dios y estar justificado para siempre como lo está. El modo de obrar de Dios con el pecado es difícil, sin duda, de ser captado por la mente humana, especialmente cuando se trata de pecados que todavía no se han cometido. Sin embargo, debe recordarse que todo pecado de la era presente, aún de la era futura, Cristo los cubrió perfectamente. Y aquí no estamos otorgando un fuero religioso o un fuero evangélico para que el creyente, basado en la muerte de Cristo, continúe una vida de pecado. Aquí no se está otorgando ninguna licencia para pecar. El verdadero y legítimo cristiano continúa en la gracia de Dios, y esa gracia es la que le da el poder y la facultad de vencer todo pecado y toda tentación a través del Espíritu Santo. Pero es importante recordar que la obra salvífica de Cristo en la cruz es infinita y los méritos portales son igualmente. El poder condenatorio del pecado ha sido anulado para siempre. Y en relación con esto, el Espíritu Santo pregunta: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Las respuestas inspiradas son terminales. Dios justifica en vez de acusar de pecado, y la condenación ha sido transferida a otro en un término forense, que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Este capítulo de Romanos, que comienza con ninguna condenación, termina con ninguna separación. Pero un perdón tan completo es posible tan solo a base de la obra de Cristo al llevar sobre sí el pecado y ceder sus méritos a los que son salvos mediante su mediación y están en él. Los hombres o se apoyan en sus propios méritos o en los méritos de Cristo, el Señor y el Salvador. Si se apoyan en sus propios méritos, el único concepto que está al alcance de la razón humana y es propugnado por el sistema arminiano, entonces solo hay condenación para cada individuo a los ojos de Dios. Pero si se apoya en los méritos de Cristo, estando en él, no queda otra cosa que una continua unión con Dios, y que esta unión con Dios será desde el momento de la regeneración hasta la muerte y el estado eterno. Y por tanto no habrá ya ninguna condenación y no existirá tampoco ninguna condenación, al igual que separación. Al llegar a este punto,
es preciso hacer una distinción entre este permanente perdón judicial y el perdón continuamente repetido a los que pertenecen a la familia de Dios. La aparente paradoja de uno que está perdonado y que con todo necesita aún ser perdonado se explica teniendo en cuenta el hecho de que hay dos esferas de relación completamente distintas entre el creyente y Dios respecto a su posición, que es inmutable como su filiación, puesto que está garantizada por estar en Cristo, ni quedará separado de condenación y nunca perderá la justificación, ni quedará separado de Dios. Hablo con respecto a los verdaderos y genuinos creyentes. Respecto a su condición, que puede cambiar como la conducta diaria de un hijo y se halla completamente dentro de la relación familiar, debe ser perdonado y purificado según 1 de Juan 1:19. El autor de la epístola a los hebreos declara que si el antiguo orden de sacrificios hubiese sido tan eficaz como el sacrificio de Cristo, los que ofrecían sacrificios de animales por sus pecados no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10:2. Por otra parte, es un privilegio del creyente el verse libre del sentimiento de condenación por el pecado. Nunca piensa en sí mismo como una persona perdida si es que está correctamente instruida en la palabra de Dios. Con todo, esto no equivale a decir que el cristiano no deba ser consciente de los pecados que comete. Los pecados que el cristiano comete, al igual, son su responsabilidad. El pecado para el creyente debe ser algo más que aborrecible, que no pudo jamás serlo antes de que fuese salvo. Pero cuando peca, no habrá quebrantado el hecho permanente de su unión con Dios, aunque así habrá dañado su comunión con Él. Por eso es importante que el verdadero cristiano cuide esa santidad, porque no es el punto de la bendición que otorga Dios al cumplimiento de sus promesas. El punto esencial del verdadero cristiano, que cuando éste peca, viene ese alejamiento con el eterno Dios. Y al existir este alejamiento permanente, obviamente, uno se desliza a pecados mayores. Pero el problema principal es que se pierde esa intimidad, ese amor, esa pasión, esa entrega diaria con la que supuestamente todos los cristianos debemos de vivir. De tal forma que dentro de una relación familiar puede que peque como hijo y ser perdonado y restaurado a la comunión del Padre sobre la base de la confesión del pecado y de la verdad. Por más profunda todavía de que Cristo ha llevado sobre sí el pecado que de otro modo produciría condenación eterna. Ninguna de las posiciones del creyente ante Dios, si se comprenden correctamente, es una bendición tan grande para el corazón como el hecho de que toda condenación ha desaparecido para siempre, habiendo Dios perdonado todas las iniquidades en atención a Cristo. Número 6. De las riquezas de la gracia divina. Unidos
permanentemente y vitalmente a Cristo para el juicio del hombre viejo, para un nuevo andar. La doctrina esencial de la unión con Cristo aparece como base de muchas de estas riquezas de la gracia divina. En el presente aspecto de la verdad, solo tenemos en cuenta lo que tiene que ver con la muerte de Cristo al pecado de la naturaleza y el pasaje central que declara esta verdad se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 10. Es importante señalar el pasaje bíblico que será comentado en diversos lugares de estos videos teológicos, pero siempre haré notar que no se refiere directamente ni a juicio de sí mismo por una especie de autocrucifixión, ni a una forma cualquiera de bautismo ritual. Si el pasaje no tuviese en cuenta más de lo que dichas interpretaciones implican, quedaría privada de su fuerte ratificación. Una de las verdades más vitales del Nuevo Testamento comprende la unión con Cristo. La muerte de Cristo, prescindiendo totalmente de sus logros como modo de proceder contra el pecado, es un juicio del pecado de naturaleza, el cual juicio no significa que tal naturaleza haya sido incapacitada para actuar o que su índole haya cambiado, sino que se ha obtenido un perfecto juicio contra ella y que Dios se halla ahora libre en justicia para proceder como ella, como algo ya sentenciado. La índole malvada de tal naturaleza, una vez juzgada, no impide ya al Espíritu Santo frenar el poder que ejercía sobre nosotros. Así, por fe, el Espíritu Santo en el creyente puede ser liberado para que el creyente domine el pecado a causa de la muerte de Cristo como juicio del pecado de naturaleza. Este aspecto de la muerte de Cristo es un acto tan decisivamente ejecutado en favor del creyente que es una co-crucifixión o una co-muerte o una co-sepultura y una co-resurrección, basado en Colosenses 2, capítulo 12. La aplicación de esta verdad no es una intimación a ponerla en ejecución toda ella o en parte, sino más bien algo que el creyente ha de creer o reconocer que ésta ya ha sido verdaderamente por él, siendo como es la base sobre la que con una fe consciente él puede reclamar el ser liberado del poder del congénito del pecado de esa naturaleza. Porque no tendría caso como cristianos estar atados a un pecado específico, cualquiera que se llame, y vivir con él hasta llegar a la eternidad. Porque la gloriosa salvación de los hijos de Dios es que Cristo condenó el pecado en su carne, de tal forma que el pecado ya no tiene esclavizado como un tirano al creyente. El creyente ahora puede vencer y dominar cualquier pecado porque esa naturaleza ha sido ya sojuzgada. Y reitero, el capítulo 8 de Romanos expresa que el poder del Espíritu Santo nos dará ese poder para vencer cualquier tipo de pecado y de tentación.
porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos declara que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, también el mismo Espíritu Santo vivificará nuestros corazones para que andemos en novedad de vida. Número 7, de las riquezas de la gracia divina. Libre de la ley. En el sentido que ahora le damos, la ley es algo más que un código o reglamento para gobernar la conducta. Se cree con demasiada frecuencia que el estar libre de la ley equivale a quedar relevado de la obligación de practicar lo que la ley prescribe. Y como la ley es santa, justa y buena, resulta difícil a muchos el aceptar que la enseñanza del Nuevo Testamento de que la ley no es la norma de conducta para el creyente. ¿Por qué? Insisten, no ha de observarse el creyente lo que es santo, justo y bueno. Contra esta idea está la inequívoca advertencia de que el cristiano, por la muerte de Cristo, está libre de la ley. Según Romanos 6:14, Gálatas 5:18, Colosenses 3 del 6 al 13 y Hechos 15 del 24 al 29. Puesto que todo principio inmanente de la ley, excepto el cuarto mandamiento, sigue vigente, reafirmando e incorporando al modo de vida propio de la gracia, a duras penas puede admitirse como razonable la pretensión de que el creyente se le habría de prevenir explícitamente contra la observancia de las normas prescritas en la ley. La solución del problema hay que encontrarla en el hecho de que la ley es un sistema que requiere el mérito humano, mientras que las intimaciones dirigidas al cristiano que se halla bajo la gracia no tiene relación alguna con dicho mérito, puesto que el que es hijo de Dios es ya acepto en el amado y se apoya para siempre en los méritos de Cristo. Al aplicarle el sistema del mérito, resultaría igualmente irracional y antibíblico someterlo a las prescripciones de la ley. Cuando los principios contenidos en el sistema del mérito reaparecen en las intimaciones de la gracia, lo hacen siempre con este radical cambio de perspectiva. Pues una cosa es el hacer algo contenido en la ley a fin de ser aceptado o bendecido. La liberación de la obligación o sistema del mérito es aquella libertad a la que se hace referencia en Gálatas 5:1. No es una libertad para hacer el mal, pero es un completo alivio del aplastante peso del yugo de la esclavitud, de las obras del mérito. Reitero, esta libertad gloriosa no es para hacer el mal, no es porque ya eres libre en Cristo, puedes pecar gratuita y abundantemente, puesto que ya Cristo no te ve en ti, no ve el pecado, sino ve la gracia en ti. Reitero, no hay ningún solo pasaje a lo largo de los escritos nuevo testamentarios que en base a la sangre de Cristo dé una licencia para pecar. Al contrario, en todas las epístolas paulinas y a lo largo del Nuevo Testamento se nos hace un llamado a la virtud de la santidad y de la obediencia. Solo un evangelio pervertido
diluido, prometería vida eterna sin santificación. Número 8. De las riquezas de la gracia divina. Ser nacidos de nuevo por el poder regenerador del Espíritu Santo a una relación en que la primera persona vivida viene a ser un legítimo padre y aquel que es salvo viene a ser un hijo legítimo. Es una posición que solo tenuemente puede ser entrevista por cualquier ser humano que se halle en este mundo, puesto que una realidad tan desbordante y tan rica y deslumbrante pertenece al cómputo de los valores celestiales, no a los de la tierra. Sin embargo, esta misma regeneración es una de las realidades fundamentales en todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y como su Salvador. No pueden ser separables el señorío de Cristo y la salvación de Cristo. Cristo te salva porque es tu Señor, del griego kurios o kurión, es decir, tú eres un esclavo de tu Señor y haces la voluntad de tu Señor, el cual ahora es Cristo. Señor y Salvador, Salvador y Señor son un binomio inseparable en el papel de la conjugación de la salvación del hombre. De tal forma que este nacimiento de arriba realiza una transformación inmensa. Haber nacido en una mansión terrenal de doble abolengo es una gran ventaja, pero ser nacido de Dios con todos los derechos, títulos y obligaciones de tal posición es indescriptible, porque somos herederos de Dios y somos coherederos de Jesucristo. Tal razonamiento sobrepuja a todo humano entender. Esta nueva extensión y existencia no solo es una realidad intensa, sino que como toda vida engendrada es perdurable por su propia naturaleza. El tema es tan extenso que incluye otras posesiones y posiciones, las cuales serán más adelante estudiadas. Por el momento, cabe recordar que el Nuevo Testamento describe estas facetas distintas y reveladoras. Hijo de Dios significa nacido de nuevo. Tiene una importancia singular el que el Señor Jesucristo escogiese a Nicodemo, el hombre más religioso y espiritual y ejemplar dentro del judaísmo, para declararle la necesidad del nuevo nacimiento como algo que tenía aplicación en su propio caso. El vocablo griego anoté, nuevo, es traducido como nuevo, y con ello se insinúa que no solo es un verdadero nacimiento, sino que es nuevo en el sentido de que no forma parte del primer nacimiento según la carne, sino que es un nuevo nacimiento en el sentido de completo en sí mismo y no es producto de la carne. A esta distinción se refería Cristo al decir: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, te es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 6.
Ser hijos de Dios también significa ser regenerado. Este expresivo vocablo que aparece en Tito 3, capítulo 5, indica por el lavamiento de la regeneración. Comporta la misma idea de renacimiento. El pasaje relaciona este nacimiento con una purificación, pero el nacimiento no consiste en una mera purificación o limpieza del antiguo ser. Más bien, indica que esta regeneración va acompañada de un lavamiento como es el perdón de los pecados. Así, el texto indica, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración, la renovación y la justificación en el Espíritu Santo. De igual forma, ser nacido de nuevo implica que el creyente está vivificado. La palabra vivificado expresa el concepto de que se hace vivir a un objeto que antes no poseía tal vida, mediante la regeneración por medio del Espíritu, como es el caso de la carne. Hay una comunicación de vida. La regeneración comunica la naturaleza divina. Ser hijos de Dios significa que este título se usa muchas veces. Proclama la verdadera relación existente entre Dios y los que son salvos. Son hijos de Dios no por mérito o por título o por presunción, sino que son descendencia de Dios por verdadera generación. La realidad que el título enuncia no puede ser tomada ligeramente. Ser hechos hijos de Dios significa nueva creación. Con esta nueva creación y expresión, y en un lenguaje apropiado, tanto como enfático, se ve cómo el poder creador de Dios entra en juego para la salvación de los hombres. Pues es con respecto a esta salvación cuando se dice que son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta excelsa nueva creación no es solamente obra directa de Dios, sino que cuanto ella significa es debido a una relación vital con Jesucristo. Número 9. Adoptados. Las riquezas de la gracia divina. La posición peculiar de alguien que es adoptado es un aspecto importante de las riquezas de la gracia divina. El lugar relevante que ocupa en el pasaje siguiente indica su primordial importancia. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Al intentar descubrir en qué consiste realmente esta posición, es preciso percatarse de que la adopción divina no tiene casi nada en común con la adopción reconocida y practicada entre los hombres. Pues, entre los hombres, la adopción es un medio para que un extraño llegue a formar parte de una familia.
Es, por tanto, una vía legal destinada a crear una relación entre padre e hijo que sustituya la relación surgida de una generación real. Por otra parte, la adopción divina, cuando se refiere al parentesco de Israel con Dios, como a la redención del cuerpo del creyente, es primariamente un acto divino mediante el cual alguien que es ya un hijo por nacimiento verdadero, por obra del Espíritu de Dios, es presentado en mayoría de edad en su relación con Dios. En el momento de la regeneración, el creyente, habiendo nacido de Dios y siendo por tanto un legítimo descendiente de Dios, es promovido en su relación y en su responsabilidad a la posición de un hijo adulto. La niñez y la adolescencia, épocas normales en la vida humana, quedan excluidas en la filiación espiritual, y el creyente recién nacido queda inmediatamente libre de tutores y curadores, los cuales simbolizan al sistema de la ley, y es responsabilizado para vivir en plenitud la vida espiritual de un hijo adulto en la casa del Padre Eterno. No se conoce aquí ningún periodo de niñez irresponsable, y no hay parte alguna en la Escritura que trate de dirigir la conducta de los principiantes en la vida cristiana de una manera distinta a como lo haría ya un cristiano en plena madurez. Número 10. La riqueza de la gracia divina aceptable a Dios por Jesucristo. Como posición a los ojos de Dios, ninguna podría ser tan elevada o definida como la de un creyente que pueda ser acepto en el amado y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tal estado es muy semejante al ya mencionado, en el que no hay ninguna condenación, y hay todavía por considerar que la justificación es un aspecto de esta verdad ya proclamada, al hecho maravilloso de que el cristiano es aceptado en la fundamentación de la posición que ocupa Cristo, tan ciertamente como que un miembro cualquiera que fuese unido a un cuerpo humano participaría de todo cuanto es la persona a la que es unido. De igual forma, el acepto en el amado participa de toda la unión vital con Jesucristo, de tal forma que el ser aceptable en Cristo te hace, número 1, hecho justo. Número 2, te santifica posicionalmente. Número 3, te hace perfecto para siempre. Número 4, te hace acepto en el amado. Número 5, te hace apto para participar de las riquezas de gloria según Cristo. Así, estos 5 puntos tan rápidos mencionados, aceptables en Cristo, son de tal magnitud que requerirían una predicación especial. Ahora los he tocado someramente para volver a contemplar las riquezas de la gracia divina en un estado infinito de su gracia y de su favor para con los hombres. Número 11. La riqueza de la gracia divina también te da el ser
justificado. Ninguna posición actual del creyente es tan excelsa y definitiva como la del ser justificado por Dios. Romanos 5:1 expresa: justificados pues por la fe para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la justificación, el salvo es levantado muy por encima de la situación de alguien que dependa de la generosidad y magnanimidad divina, hasta la posición de alguien a quien Dios ha declarado justificado para siempre. Y la justificación santa de Dios está tan comprometida a defender esta posición como pudo estarlo jamás anteriormente para condenarla. Las definiciones que los teólogos han dado de la justificación se deben más a la tradición que a la Biblia. Solo el descuido de las Escrituras ha podido causar el confundir la justificación con el perdón divino de los pecados. Es cierto que ambas cosas son un acto de Dios en respuesta a la fe salvífica, que nadie es perdonado sin ser justificado y que nadie es justificado sin ser perdonado. Pero estas dos grandes tareas divinas no tienen en común ningún detalle. Igualmente, aunque están tomadas de la misma raíz griega, los términos justicia imputada y justificación forense representan conceptos completamente diferentes. El creyente es constituido justo en virtud de su posición con Cristo, pero es justificado por un decreto declaratorio de Dios. La justicia imputada es un hecho permanente y la justificación es el reconocimiento divino de tal hecho. En otros lugares de la presente video pueden hallarse ulteriores consideraciones y un análisis más exhaustivo de la doctrina de la justificación, incluyendo el objetivo de esta empresa divina en la que Dios justifica al impío sin motivo alguno y sobre una base tan digna, laudable e intachable como lo es la sangre de Cristo. Así, tal mérito es cuando se justifica. El cristiano tiene derecho a dar esta obra por terminada y decir justificado por la fe, aunque puede describirse solo cuando el Espíritu de Dios lo hace vida en la mente del creyente a una posición tan elevada y tan gloriosa. Número 12. Hechos cercanos. Se dice que el que es salvo está hecho cercano. Este texto afirma: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Como hemos visto anteriormente, el vocablo hecho es significativo para asignar la tarea a otra persona distinta a la que recibe la bendición. Las posiciones llevadas a cabo por Dios van con frecuencia acompañadas de la respectiva experiencia cristiana, y esto se refiere también en el asunto que nos ocupa. Mientras que, como ya he afirmado, la posición descrita como estar cerca de Dios es en sí completa y definitiva al que está hecha cercano a Dios.
Así, el mismo creyente debe confesar su pecado y ajustar su vida a la voluntad de Dios para que esta comunión ya explicada anteriormente no se pierda. Número 13. Librado de las potestades de las tinieblas. Como se nos declara en Colosenses 1:13, la especial posición descrita en dicho pasaje puede tomarse como ejemplo de todo lo que la Escritura dice sobre la liberación que el cristiano experimenta respecto del poder de Satanás y de sus espíritus malignos. Ya se han citado ciertos aspectos referentes al poder de Satanás que ejerce sobre los no salvos. Uno de ellos, 2 Corintios 3:4, revela el poder que Satanás tiene al momento de cegar la mente de una persona no regenerada para que no reciba la luz del Evangelio y de esta manera permanezca en desobediencia. Uno salvo está bajo la influencia de Satanás, pero el cristiano verdadero dice, la Biblia, que ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Se observará que estos pasajes a que nos hemos referido garantizan que el cristiano ha sido librado de ese poder de tinieblas y que la victoria es posible mediante una actitud de fe. Es decir, para que los no salvos se conviertan de las tinieblas a la luz y potestad de Satanás a Dios. Aquí me veo obligado en hacer un paréntesis especial tocante a este punto. Debido a que la iglesia protestante moderna ha caído en una apostasía terrible, debo aclarar que no existe la guerra espiritual. La doctrina de la guerra espiritual, como es presentada ahora en los círculos evangélicos y protestantes, y por sinfín de pastoras, pastores, apóstoles, apóstolas, patriarcas y maestros de la Biblia, han dado a entender que el cristiano libra una guerra espiritual inmensurable, en la cual es necesario estar atando y desatando demonios como dementes, de tal forma que la vida del cristiano está basada en esa guerra permanente. Es falsa. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, no da pie para poder dar cabida a la guerra espiritual como ahora se ha pretendido enseñar. Que quede claro, digo claramente que Satanás sí existe, que los demonios existen, que el cristiano sí libra una lucha contra los poderes malignos y oscuros de Satanás, pero la guerra espiritual, tal como se ha presentado en los círculos modernos, es falsa. Más adelante haré un estudio exclusivo y exhaustivo de la falsa guerra espiritual. Tan falsa guerra espiritual es que ahora estos promotores y comerciantes del Evangelio han sacado una Biblia titulada la Biblia de la Guerra Espiritual, y en donde todos los pasajes son sacados fuera del contexto tanto histórico, arqueológico, teológico y bíblico, a fin de justificar su mal llamada guerra espiritual.
Es importante aclarar que este punto se debe resolver en un estudio exhaustivo a la luz de la Escritura. Por lo tanto, la farsante de Anda Méndez, Ana Ferrell, Guillermo Maldonado, Marcos Witt, Adrián Romero, Alex Campos, Benijín y toda la farándula de la gran élite cristiana religiosa moderna han introducido un evangelio falso, diluido, barato y prostituido, que no corresponde al evangelio según Jesucristo. Reitero, si existe Satanás, si existe el diablo, si existen las huestes espirituales de maldad, como se dice en Efesios 6, pero de ahí a las extravagancias y locuras y desatinos que estos promotores de la fe han pretendido introducir en el cuerpo de Cristo es totalmente erróneo y falso. Así pasamos al número 14 de las riquezas de la gracia divina trasladados al reino de su amado Hijo. Como se hace notar en otros pasajes de las Escrituras, arrojan luz sobre este gran cambio experimentado, por cuantos todos pasan del estado de perdición al estado de salvación, y os encargásemos que estuviésemos como dignos al que nos llamó de su reino y gloria. Segunda de Tesalonicenses 2:12. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses 1:13 habla de este vocablo como refiriéndose a la esfera del dominio de Satanás, a la esfera de Cristo, el cual es el reino de Dios, el cual también puede considerarse como el reino de su amado Hijo. La entrada al reino de Dios se efectúa por el nuevo nacimiento. Así, hemos estudiado al momento las primeras 14 gracias de la riqueza divina. Las riquezas de la gracia divina, número 15. Sobre la roca que es Jesucristo. Cuando se considera la gracia divina, en cuanto ejercida en favor de los perdidos, es esencial, como en otras materias de similar importancia, el distinguir entre los fundamentos y la superestructura. En la parábola de las dos casas, la una edificada sobre la roca y la otra edificada sobre la arena, de Mateo 7:24, Cristo no hizo referencia alguna a la superestructura, sino que más bien enfatizó la importancia del fundamento. El más pequeño de los edificios, edificado sobre la roca, aguantará las pruebas que sirven para comprobar la solidez de los fundamentos. Y ello porque la roca aguanta muy bien. Frente a esto, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 3, 9 y 15 de la sobreestructura o sobre edificación construida sobre la roca y que ha de pasar por la prueba del fuego. La verdad importante que hay que tener en cuenta al llegar a este punto es que mientras los que no salvos edifican sobre la arena, todos los cristianos permanecen
y edifican sobre la roca, que es Jesucristo. Así, están seguros por los méritos del Salvador en relación a su salvación, prescindiendo de su propia dignidad o fidelidad. Aunque esta comparación usada por Cristo no puede ser presentada y aplicada literalmente en todos y cada uno de los detalles que la componen, queda claro que el fundamento y la roca sólida es Cristo, que constituye uno de los tesoros más de las riquezas de la gracia. Número 16. Una dádiva de Dios, el Padre, a Cristo. Ningún momento de la historia de la salvación y de la historia de los santos puede estar tan cargada de realidad que aquel hecho en la consumación y misión redentora prevista desde la eternidad en el Señor Jesucristo, manifestada a lo largo de los tiempos y las edades. El Señor Jesucristo pasó revista y en su oración al Padre a todo lo que había llevado a cabo mediante su venida a este mundo o cosmos. Fue su clara intención que los suyos que están en este mundo oyesen su voz. Y lo que él dijo en esta oración incomparable, las mentes más devotas han ponderado y siguen ponderando con avidez cada una de las palabras dirigidas a ellas mismas en tan augustas y solemnes circunstancias. Número 17. Circuncidados en Cristo. Una de las tres divisiones que el apóstol hace de la humanidad es la incircuncisión, con referencia a los gentiles no regenerados. La circuncisión hecha con mano en la carne se refiere a Israel, y la circuncisión hecha a mano con referencia a los cristianos. Efesios capítulo 2 versículo 11 y Colosenses 2, 11. Sin embargo, la importante verdad de que el creyente ha sido circuncidado con una circuncisión no hecha a mano y sin tener nada que ver con la carne, es la posición de gracia que ahora consideramos. En el pasaje de Colosenses 2, 11 se dice que la circuncisión espiritual del creyente consiste en echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, de tal forma que hallamos dos vocablos estrechamente relacionados al pasaje a considerar. Número 1, el cuerpo del griego somá y la carne del griego sarné. Se presenta el cuerpo físico no comete pecado a no ser que esté dominado por la carne, la cual incluye el alma y el espíritu, y manifiesta la naturaleza caída que todos poseemos, tanto los salvos como los no salvos. El cuerpo físico no es echado en sentido literal, sino que, siendo el instrumento o esfera de la manifestación del pecado, la carne con su cuerpo de pecado puede ser frenada o hecha inoperante por ahora. Así como el pecado de naturaleza fue juzgado por Cristo en su muerte, como ya analizamos, así el creyente, por su vital situación en Cristo, participa de este echar en sí que Cristo realizó, que fue para él como una circuncisión
y que viene a ser una circuncisión espiritual para todo aquel porque en Cristo murió como sustituto. Es una circuncisión no hecha a mano. El poder presentarse ante Dios como alguien cuya carne o pecado de naturaleza ha sido ya juzgada y para quien ha sido abierta una vía de escape del dominio de la carne, es una posición provista por la gracia y llena de bendición. Número 18. Participantes del santo y real sacerdocio. En su primera epístola, el apóstol Pedro dice que los creyentes forman un sacerdocio santo y un sacerdocio regio, y su realeza es afirmada una vez por más por Juan, cuando en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, los llama reyes y sacerdotes. Aquí se refleja el hecho de que Cristo es un rey sacerdote. Ahora bien, el creyente deriva de Cristo todas sus posiciones y posesiones. Por tanto, cada hijo de Dios es ahora un sacerdote por su relación a Cristo, el sumo sacerdote, y reinará con él durante 1000 años, cuando Cristo ocupe su trono terrenal. El sacerdocio ha pasado por distintas etapas o aspectos. Los patriarcas eran sacerdotes en sus respectivas familias. Más tarde fue cuando otorgado a Israel el privilegio de ser un reino de sacerdotes, según Éxodo capítulo 19, versículo 6. Pero ello fue bajo condición e Israel fracasó en la realización de esta bendición, quedando el sacerdocio restringido solamente a la tribu de Judá. Sobre esta base de gracia, en que Dios toma la iniciativa por los méritos de su Hijo, es introducida en el Nuevo Testamento la verdadera y definitiva realización de un reino de sacerdotes. Toda persona salva es, en la era presente, un sacerdote para Dios. El sacerdote del Antiguo Testamento es tipo del sacerdote del Nuevo Testamento. Israel tenía un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Ser sacerdote para Dios no es que en el sentido católico romano de una supuesta figura de autoridad y de intermediario. Conocemos perfectamente las escrituras a estas alturas para dejarnos engañar por el sacerdocio regio católico y pretender darle una autoridad la cual la Biblia no le da. Ahora, los sacerdotes somos el cuerpo entero de Cristo, los cuales hemos sido sellados bajo las arras del Espíritu y pertenecemos a la comunión de los salvos, a los cuales se nos han dado estas 33 riquezas de la gracia divina. Así, número 19, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Estas tres designaciones se refieren a una misma idea general, a saber, que el grupo de creyentes de la era presente se distinguen de los judíos y gentiles no salvos en la medida en que han sido llamados y transformados por esas 33 estupendos milagros instantáneos y eternos. Son un linaje en el sentido de estar limitados a un solo trecho de la vida humana, sino en el sentido de que son descendencia de Dios. Son una nación en el sentido de estar separados como un grupo aparte de todas las gentes de la tierra. Son un pueblo adquirido en el sentido
de que han nacido de Dios y por lo tanto no son de este mundo cosmos. Todo aquel que, estando en este mundo, es ciudadano del cielo, perfeccionado en Cristo y designado para vivir en el poder de Dios y para su gloria, no puede menos de ser separado como un pueblo adquirido. Estas tres designaciones representan posiciones permanentes en las que el creyente ha sido establecido y por lo tanto contribuyen grandemente al conjunto total de las riquezas de la gracia divina. Número 20. Ciudadanos del cielo. Bajo esta designación se tiene en cuenta un privilegio comunitario, mejor conocido como ciudadanía. Escribiendo esto acerca de los fieles de Éfeso, que habían sido gentiles antes de ser salvos, el apóstol Pablo afirma que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de Dios, de las promesas y de los pactos que él tenía, habiendo un muro de separación. Por tanto, la ciudadanía de Israel, aunque de índole terrenal, era específicamente reconocida por Dios como algo aparte de todas las demás gentes. Ningún gentil podía llegarse a esta posición excepto siendo ajenos a la ciudadanía de Israel. No expresa que los gentiles tenían algún reconocimiento por parte de Dios, pero ahora Cristo ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo, de tal manera que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesús y donde están escritos nuestros nombres en los cielos. Lucas 10:20. Y de ellos se dice que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Para reforzar esta verdad, escribe también al apóstol: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El actual domicilio en el cielo es una experiencia asegurada para todos los que ya son salvos, pero la posición permanente otorgada a todos los que creen, en realidad, la posición de tal ciudadanía mediante la instantánea separación de la presente esfera habría de ser la experiencia normal de cada cristiano en el momento de ser salvo. Número 21. De la casa y de la familia de Dios. Muy semejantes a la posición se tiene la extensión que se le asigna a cada cristiano en su familia y en la casa de Dios. Como ya hemos observado, Dios mantiene diversas relaciones paternas, pero en relación con sus criaturas, ninguna es perfecta, tan enriquecedora ni tan permanente como la que mantiene con la casa y familia de los santos. Tan grande es el cambio producido en la condición de los que son salvos respecto a su parentesco con Dios, que de ellos está escrito: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De esta posición se deriva una obligación que exige ser cumplida por todos los santos y miembros de la familia de Dios. Esta obligación, sin lugar a dudas, es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Número 22. En la comunión de los santos. Así como la ciudadanía cristiana dice relación al cielo y la casa y la familia pertenecen a Dios, así la comunión de los santos corresponde a la mutua relación entre ellos mismos. El Nuevo Testamento hace gran hincapié en el hecho del parentesco y en la obligación que engendra. El hecho de tal parentesco se extiende hasta las realidades incomparables mediante el bautismo del Espíritu, por el cual los creyentes, en el momento de ser salvos, son unidos al Señor como miembros de su cuerpo. Se crea una afinidad de personas, las cuales corresponden a la plegaria de Cristo cuando pidió al Padre que todos los creyentes fuesen uno, siendo nacidos del mismo Padre. El lazo familiar tiene ya notable importancia, pero el ser comiembros del cuerpo de Cristo sobrepasa todo el concepto, de tal forma que el Espíritu induce a separarse y a excluir a otros creyentes que solo mediante el pecado de muerte no podrían permanecer a lo que es la familia o filiación divina. De tal manera que la excelsa y honrosa gracia divina fue habernos hecho partícipes de la comunión de los santos. Número 23. Una asociación celestial. Lo que el apóstol llama los lugares celestiales es una frase que solo se encuentra en la epístola a los Efesios y no se refiere al cielo como lugar ni especiales lugares de privilegio espiritual aquí en la tierra, sino al plano actual de asociación con Cristo, la cual es un derecho nato de todos los que estamos en Jesucristo, de tal manera que la asociación celestial corresponde a varios puntos. Número 1, consortes con Cristo en la vida. Número 2, consorcio en la posición. Número 3, participantes de Cristo en el servicio. Número 4, participantes con Cristo en sus sufrimientos. Número 5, participantes con Cristo en la oración. Número 6, participantes con Cristo en los desposorios. Y número 7, participantes con Cristo en la expectación. De esta manera, a través de estos 7 puntos, podemos considerar la asociación celestial. Número 24, de las riquezas de la gracia, teniendo acceso a Dios. Si un ser humano pudiese vislumbrar, aunque fuese en una fugaz visión, la gloria, la majestad, el poder, la soberanía y la santidad de Dios, se asombraría de allí en adelante de que el ser humano pudiese tener acceso a Dios. Con todo, a través de la mediación, muerte, sacrificio, derramamiento de sangre y resurrección de Cristo, los pecadores se encuentran una puerta abierta a la presencia de Dios. Al intentar entender lo que este acceso significa y lo que Dios otorga, bien vale dividirlo en los siguientes puntos. Tenemos acceso, número 1, a su gracia. Número 2, acceso al Padre. Número 3, es un acceso lleno de seguridad. Y así encontramos este acceso a Dios.
Número 25. Dentro de un cuidado mucho mayor de Dios. ¿Cuántos están atentos a la voz de la revelación divina? Han de conceder de que el amor de Dios hacia los no salvos es tan inconmensurable como el infinito. Con todo, está también claramente revelado que la expresión del amor divino en favor de los salvos es mucho más. La razón es que si Dios amó a los pecadores y a los enemigos lo bastante como para entregar a su Hijo a la muerte, al sacrificio y a la crucifixión, por ellos su actitud será mucho más hacia ellos cuando estos ya estén reconciliados y justificados por su sangre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, lo seremos por medio de su vida. Este amor inconcebible de Dios muestra las siguientes bendiciones. Número 1. Somos objetos de su amor. Número 2. Somos objetos de su gracia en salvación, salvaguardia, servicio e instrucción. Número 3. Somos objetos de su poder. Número 4. Somos objetos de su fidelidad. Número 5. Somos objetos de su paz. Número 6. Somos objetos de su consolación. Número 7. Somos objetos de su intercesión. De tal manera que Cristo entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Número 26. La riqueza de la gracia divina. Ya he explicado de antemano parte de esta posición en la gracia en un video anterior. Parte de esta posición en la gracia es el hablar de que todo cristiano es un regalo del Padre al Hijo. Sin embargo, además del tesoro que para Cristo representa como dádiva del Padre, Efesios 1:18 afirma que el creyente es también la herencia del Padre. Esta verdad sublime es el objeto de la oración del apóstol, como si los efesios no pudiesen entender sin una revelación sobrenatural del Espíritu Santo. Ruega así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La gloria que me diste yo les he dado, para que así sean uno como nosotros somos uno, dijo el Salvador en Juan 17:22. Así, cada hijo de Dios servirá como de vehículo o de irradiador mediante el cual podría contemplarse la Shekinah de Dios. Número 27. La herencia de los santos. Una verdad más fácil de comprender que la que acabamos de exponer es que el creyente tiene una herencia en Dios, pues la herencia del creyente es Dios mismo y todo cuanto Dios imparte. Esto es lo que afirma Pedro cuando dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en el cielo para vosotros. Las actuales bendiciones del Espíritu Santo traen al corazón y a la vida del cristiano unas arras o un pequeño pago anticipado de cantidad mayor que será un día conferida en la total eternidad. De tal forma que Cristo el Señor tenemos una herencia eterna prometida en el pacto de la gracia. Número 28. Luz en el Señor. Las Escrituras nos presentan un extenso cuerpo de doctrina relacionado con el tema general de la luz, en un sentido simbólico. Por encima de todo ello está la suprema revelación de que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. El significado de este vocablo, en cuanto que es aplicado a Dios, es que Él posee una santidad infinita, transparente, y carece totalmente de tinieblas morales. Esta santa luz, que es Dios, tiene su manifestación en la faz de Cristo, según la de Corintios 4:6. Por la gracia de Dios, el creyente ha llegado también a ser luz. Efesios 5:8 dice que somos luz en el Señor. No solo porque la luz divina brilla en Él, sino porque Él mismo es luz en el Señor. Esta gran realidad no dispensa al creyente de la intimación de andar en luz, la luz que es Dios. Pues andar en luz no es lo mismo que ser la luz. Nadie se convierte en luz mediante un esfuerzo por brillar, sino que por el contrario, cuando uno ha llegado a ser luz en el Señor, y esto por ser obra de Dios, es cuando recibe el encargo de brillar como la luz en las tinieblas. Número 29. Unido vitalmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por desconcertante que ello pueda parecer a la mente humana, las Escrituras presentan 6 distintas revelaciones con respecto a las relaciones de la deidad y el creyente. Y estas relaciones se presentan con un sin paralelo en las relaciones humanas. Número 1, se nos dice que el creyente está en Dios Padre. Primera de Tesalonicenses 1:1. Número 2, que Dios Padre está en el creyente. Efesios 4:6. Número 3, que el creyente está en el Hijo. Romanos 8:1. Número 4, que el Hijo está en el creyente. Juan 14:20. Número 5, que el creyente está en el Espíritu. Romanos 8:9. Y número 6, que el Espíritu está en el creyente. Primera de Corintios 2:12. La fuerza de estas estupendas declaraciones está centrada en la intensidad del sentido que debe asignarse a la intensidad del sentido del cuerpo. Así, de esta forma, entendemos porque el creyente está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta peculiar relación en cuanto al Hijo es empleada en una céntuple declaración o en 7 imágenes. Número 1, el creyente es miembro del cuerpo de Cristo. 2, el creyente es para Cristo lo que el pámpano es para la cepa.
3. El creyente es para Cristo como una piedra en el edificio del que Cristo es la piedra principal del ángulo. 4. El creyente es para Cristo como una oveja de su rebaño. 5. El creyente forma parte de aquella compañía que constituye un reino de sacerdotes, del que Cristo es sumo sacerdote para siempre. Y 7. El creyente forma parte de la nueva creación de la que Cristo es la cabeza como postrer Adán. Número 30. Bendecido con las arras o primeros frutos del Espíritu. Como antes he aludido, las inconmensurables bendiciones que le han llegado a cada hijo de Dios a causa de su relación en el Espíritu Santo son como arras o como pequeño pago de antemano que asegura con certeza la posterior donación de los dones más amplios de la gloria celestial. Estos actuales ministerios del Espíritu son llamados arras, según la de Corintios 1:22 y Efesios 1:14, y primicias, Romanos 8:23, del Espíritu. De estas riquezas presentes se cuentan 5. Número 1. El creyente es nacido del Espíritu, y por este medio Cristo es engendrado dentro del que ejercita la fe salvífica. Número 2. El creyente es bautizado por el Espíritu, y esto es una obra del Espíritu Santo por la que el creyente está unido al cuerpo de Cristo y pasa a estar en Cristo y por ende a participar de todo cuanto Cristo es. Número 3. El creyente es inhabitado o ungido por el Espíritu, y con esta divina presencia el creyente queda bien equipado para cualquier conflicto, para vencer al pecado y la maldad y al enemigo, y para todo servicio. 4. El creyente es sellado por el Espíritu, y esta es la obra de Dios, Espíritu Santo, por la que los hijos de Dios quedan puestos en seguro para el día de la redención, según la de Corintios 1:22 y Efesios 4:30. Y número 5, el creyente puede ser llenado del Espíritu, según Efesios 5:18, ministerio por el cual el Espíritu ejercita su poder y eficacia en el corazón que habita. Número 31. Glorificado. Lo que Dios ha determinado aún puede que esté todavía por venir. Es considerado ya como suficientemente cierto como para ser tenido por actualmente realizado. Pues Dios llama las cosas que no son como si fuese. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Por tanto, ser un santo glorificado es una posición de la riqueza en la gracia divina. Número 32. Completos en Él. Así como el apartado que sigue sirve como broche de oro de todo lo dicho anteriormente en nuestro intento por catalogar las riquezas de la gracia divina, con todo, estas dos últimas son revelaciones específicas dentro del conjunto de las riquezas y de la historia de la salvación, que comporta la sublime gracia de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, a lo que el apóstol declaró el término completo. Así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10.
En ningún texto de la Escritura puede descubrirse un descuido o inexactitud en el empleo de los vocablos si este pasaje nos presenta la voz del Espíritu Santo, declarando que, según el módulo con el que Dios evalúa las cosas y la escala con la que Dios las mide, un hijo de Dios está completo. Ahora bien, esta transformación tan grande se debe al hecho decisivo de que Él está en Cristo. Por tanto, una vez más se nos declara la verdad de que a causa de su unión vital con Cristo, el creyente participa de todo cuanto Cristo es Él. Y número 33, poseedor de toda bendición espiritual. Ningún texto de la Escritura cifra tan perfectamente todas las riquezas de la gracia como Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según en los lugares celestiales, según las riquezas de su gracia. Todas las riquezas de esta gracia están catalogadas ya en estos 33 puntos anteriores, que pueden recibirse de manera definitiva en toda bendición espiritual. Y de nuevo y decisivamente declaramos que todo ello se basa en la muerte, en el derramamiento de la sangre del Cordero Pascual en la cruz del Calvario, en los méritos de Cristo en la cruz. Fue cuando el creyente pudo apropiarse y otorgársele las 33 riquezas de la gracia divina que he expuesto anteriormente. Así, de esta manera, podremos comprobar que la historia de la salvación está llena de una riqueza infinita, inconmensurable, de tal forma que estas 33 obras de la gracia nos muestran el poder, la soberanía y la santidad de Dios con la que obra en los auténticos y verdaderos creyentes. Ante estas 33 obras de gracia otorgadas gratuitamente al creyente, debo añadir dos consideraciones importantes para no distorsionar la doctrina. Número 1. De hecho, son 7 consideraciones. Número 1. Estas 33 riquezas de la gracia divina no están sometidas a la experiencia. Número 2. No son progresivas. Número 3. No tienen relación ninguna con el mérito humano. Número 4. Son de carácter eterno. Número 5. Solo pueden conocerse por la revelación de las Santas Escrituras. Número 6. Son efectuadas solamente por Dios. Y número 7. El hombre no tiene parte en su producción. Así concluiremos que no está fuera de lugar el reafirmar la verdad de que la salvación es una obra de Dios para el hombre, no una obra del hombre para Dios. Es algo que el amor de Dios le induce a hacer, y no es un mero acto de compasión para rescatar a las criaturas de su miseria, para llevar a cabo la satisfacción de su amor. Dios ha tenido a bien hacer desaparecer por medio de un sacrificio infinito el obstáculo de lo contrario insuperable, que es el pecado, y que había interpuesto entre Dios y el hombre. Él quebranta la perversa oposición a su gracia que la voluntad del hombre caído le presenta, inclinando los corazones de sus elegidos para que ejerciten la fe salvífica en Cristo.
Cuando el camino ha quedado así expedito, Dios queda libre para hacer cuanto su amor infinito le dicta y cuanto su soberanía le plazca en los cielos y en la tierra. Nada que esté por debajo de unas transformaciones infinitas puede satisfacer el amor infinito. He presentado una enumeración inadecuada de estas riquezas de gracia, que en su conjunto representa la infinitud de la gracia salvadora, pero que todavía puede decirse que ni si aún se ha dicho la mitad. Así, el estudioso que pretenda ser exacto en la predicación del Evangelio no solo tendrá en cuenta, sino que siempre defenderá con denuedo la verdad que estas riquezas de la gracia son presentadas por parte de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo y la aprobación de la Escritura. Es decir, el mismo Espíritu Santo respaldando la palabra de Dios, no yendo en contra de la palabra ni sustituyéndola, sino afirmando lo que la Biblia dice. Así pues, los que creen en Cristo, en el sentido de arrepentimiento, la fe que salva, recibirle y los frutos de la salvación, entran inmediatamente en posesión de cuanto el amor divino proporciona, pues estas 33 posiciones y posesiones no son otorgadas unas tras otras, sino simultáneamente, y no requieren de un determinado periodo de tiempo para su ejecución, sino son realizadas en el instante mismo en que se hace el acto de la fe salvífica. Así, he redactado las 33 obras de la gracia divina de la teología sistemática de Luis Schaeffer, del tomo 1 de Editorial Española. Es importante darle el mérito al gran teólogo de la cristiandad moderna, Schaeffer, porque sus teologías, en inglés en 8 volúmenes y en español en 2 volúmenes, nos ha dado la claridad de la revelación de la palabra de Dios. Es importante y de vital y urgencia que la teología sea llevada a la calle. Es decir, que el creyente normal, el creyente laico, sea capaz de entender y comprender las dimensiones de la palabra de Dios revelada en las Escrituras. La palabra de Dios, al ser infinita, está llena de riquezas de su gracia y de su gloria. Es, como ya lo he expresado en otros videos, la propia voz y el propio hálito divino en la Sagrada Escritura. Me opongo y me opondré siempre al sistema católico romano, porque siempre está basado en una falsa interpretación de la Biblia y al tratar de equiparar al mismo nivel la tradición a la palabra de Dios, cuando esta tradición está llena de paganismo, de idolatría y de muchas cosas más que describí perfectamente en el video de Apocalipsis número 17 y Apocalipsis número 18. Pero el punto principal de lo que vengo argumentando es que el creyente debe entender las dimensiones de la Biblia reveladas en toda la plenitud de Cristo a través de la Escritura.